Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo histórico de la Fórmula 1. Estamos en el Gran Premio de Bélgica de 1983. Fíjense qué marco tan espectacular, con Prost adelante, con Tambay al lado de César Piquet y muchos que vamos a ir nombrando aquí en Carreras de Leyenda. Un saludo de Víctor Seara, gracias por estar aquí reviviendo ese 22 de mayo de 1983, lejanas fechas, hace tanto tiempo, más de 3 décadas, reviviendo lo que era un circuito legendario y que también se revivía para la Fórmula 1. ¿Por qué? Porque Spa en su configuración original había dejado de existir ya. Desde 1970 ya no se corría en este escenario muy extenso, desde que se metía, llegaba a pasar por el pueblo de Malmedy, en el sector más alto de este trazado, y era un circuito muy con mucha historia dentro de la Fórmula 1, pero también era un circuito altamente peligroso. Después de que Jackie Stewart había tenido su tremendo accidente en 1970, que había terminado en el tejado de una casa, se decidió, bueno, a merced también a las presiones del piloto escocés y de todo lo que había conllevado el uso de ese circuito durante tantos años, a la cancelación de la prueba en ese majestuoso escenario. A partir del año 1979 ya se había empezado a construir todo este nuevo trazado que abarcaba la primera parte del antiguo, conservando la curva de la Source, Eau Rouge, Radillon, Blanchimont, lugares y curvas legendarias. Y se comenzó, como decíamos, a utilizar este nuevo trazado que no tenía las legendarias curvas de Malmedy originales, Barneville, Masta, Hollowell, pero que a partir de Les Combs trazaba un dibujo realmente espectacular que en su momento no se tenía la sensación de que se iban a convertir, o se iba a convertir también en una cita completamente legendaria, tal cual era la anterior, en este trazado, en este mismo lugar, en este increíble lugar del bosque de las Ardenas, en la frontera, bueno, dentro de Bélgica, muy cerca de la frontera alemana, allí mismo donde se establecieron combates feroces en la Segunda Guerra Mundial, justamente en este mismo lugar, en este mismo bosque, amplio lugar de una flora tremendamente verde, como se puede ver en los alrededores, y con un encanto realmente particular. En la imagen, el Brabham BT52, Nelson Piquet, Gordon Murray a su lado, su mujer Silvia también por ahí. El equipo Brabham que todavía estaba en su apogeo, el equipo Brabham que había logrado con Piquet, recordemos, el campeonato de la temporada 1981. Ahí está Silvia Piquet, la madre de Nelsinho, justamente en ese lugar de la grilla de partida donde iba a partir su esposo por aquel entonces. Antes veíamos a Tambay, veíamos a Prost, este es René Arnoux, el hombre que se metía en el equipo Ferrari como piloto oficial a partir de este 1983. Y quería destacar sobre todo una cosa: este Gran Premio de Bélgica era el primero que se disputaba en este país después del trágico Gran Premio de 1982. Bélgica 82, que en la mente de todos los aficionados al automovilismo quedará como en el que murió Gilles Villeneuve. Y este era el siguiente. No se disputaba, como vemos, en el circuito de Zolder, donde había tenido lugar el accidente de Villeneuve. Pero Zolder todavía tenía contrato con Bernie Ecclestone para un año más, y por lo tanto se iba a volver al circuito de Zolder en el año siguiente, en el año 1984, y más tarde, a partir del 85, ya se correría de forma ininterrumpida en este escenario belga. La imagen ahora de Ricardo Patrese, el compañero de Nelson Piquet,
los tradicionales cascos GPA de aquella época. El italiano, un buen escudero, defensor de la causa a partir del 82 con Piquet de Brabham con motores BMW. Grandes epopeyas arriba de esos autos y que terminarían justamente en este 1983 con una de ellas, ¿no? Y con protagonista BMW, Brabham y también, por supuesto, Riccardo Patrese. Pero eso iba a ser mucho después. Esta era la sexta carrera del año. La imagen de lo que decíamos del Bosque de las Ardenas. Iba a ser la sexta carrera del año. El campeonato que estaba entrando, bueno, estábamos hablando de un campeonato de mucho más corto de lo que se podía, de lo que se habituaba en la época, muchos años más adelante, con 20 carreras, pero por la época tener 16 carreras, 15 carreras era lo habitual, justamente como lo que tenía este campeonato de 1983. Una pista de Spa completamente cambiada, completamente remodelada, mantenía el encanto anterior, como decíamos, pero que de 14 kilómetros había quedado en poquito menos de 7. Y ahí se ve uno de los lugares emblemáticos de este trazado, la subida a través de Eau Rouge hacia el Radillon, esa curva rapidísima, completamente ciega en su salida y todo preparado. Esta era la imagen de un hombre que ya apuntaba, que debutaba en esta carrera justamente, el belga Thierry Boutsen. Con el Arrows se metía finalmente en una grilla de partida de Fórmula 1, podía llegar a estarlo en base a un aporte económico. Año 1983, debería haber estado en aquel año también el argentino Oscar Rubén Larrauri. Estaba antes, veíamos justamente la imagen de Alfa Romeo con Gianpaolo Pavanero al lado del auto de Andrea De Cesaris, en ese auto que tenía el mismo patrocinador que un año antes, perdón, que ese año había tenido o había llevado todavía Oscar Rubén Larrauri en la Fórmula 3 europea, campeón, año 82. Nelson Piquet encabezando el campeonato, como vemos, 21 puntos, Prost con 19, Tambay con 17, también con Renault, Rosberg, que venía de ganar la cita anterior, atención con él, con 14, venían muy apretados todos los pilotos ahí adelante en esta temporada 1983 y este Gran Premio de Bélgica que había venido, como decíamos, estaba teniendo un cambio muy importante por este cambio de sede que significó el paso de Zolder a Spa, que retornaba a la Fórmula 1 desde 1970. No se disputaba aquí. Victoria, decíamos, para Keke Rosberg en la carrera anterior, la de Mónaco, la clasificación que, como vimos, estaba especialmente ajustada, con 4 pilotos nada más en 7 puntos. Nelson Piquet encabezando con 21, con 2 de ventaja con Prost, 4 sobre Tambay y 7 sobre el hombre que había ganado el último Gran Premio de Mónaco, el anterior a este, Keke Rosberg. Este nuevo circuito de Spa convenció, por supuesto, cómo iba a ser de otra manera, ¿no? Convenció completamente a todos los pilotos y también a los aficionados de la Fórmula 1 que estaban fascinados con este nuevo dibujo. Un circuito muy, muy rápido, aún así, y que mantenía el encanto del tradicional Spa en un sitio realmente encantador de las Ardenas en Bélgica, en un sector que, bueno, no tenía demasiados hoteles alrededor, que fue algo que también adoleció durante muchos años este trazado de Spa, que está enclavado a unos 50 kilómetros de la ciudad más grande de la zona, que es Lieja, y a unos 120 aproximadamente de la capital, de Bruselas, en el norte, en el medio de este país del norte de Europa. Vamos a aclararlo bien. Todos los autos en la curva de las Surs, ya pasando la totalidad del lote.
Estamos en Carreras de Leyenda, estamos en Canal F1 Latinoamérica, recordando Bélgica 1983. Espectacular marco de Spa con las tribunas naturales a lo largo de muchas partes de su recorrido. La curva del Scoms, la chicane, la S. Como vemos, está marcada una línea de puntos en el centro. Eso era porque Spa era una carretera normal, así fue hasta el año 2001. Bueno, en esta época era en todo su recorrido y después fue una carretera solamente en algunos puntos. Pero como podemos ver, está perfectamente pintado todo el recorrido, lo que significaba que por ahí, una vez que no había carreras de Fórmula 1 o de otras categorías, se podía circular perfectamente de forma libre. Algunos problemas ya en el asfalto, como vemos, algunos parches en algunos sectores motivaron algunos inconvenientes y algunas quejas de los pilotos, pero bueno, más adelante, algún año más adelante, iba a haber un problema realmente serio con el tema del asfalto en este Spa. Fíjense ahí arriba donde estaban las tribunas naturales, que bueno, ahí no habían llegado todavía, luego se rebajó más esa zona. Pero bueno, tenían una buena panorámica todos los espectadores que estaban ahí en ese sector. Muy alto, eso sí, tenían que tener mucho cuidado con una alambrada de por medio, pero podían llegar a tener algún tipo de inconvenientes si querían saltar y querían ver algo más, ¿no? Un terraplén muy alto. Fíjense qué lugar increíble, donde estaba la gente también ubicada. Años después ahí ya no se podría estar, pero un lugar único este de Spa. Ahí llegamos a la parada del autobús, ese lugar donde en realidad era la parada de un autobús, tal cual, por eso se llamaba de esa manera y ejercía de tal la parada del autobús en ese sector, que era una chicane doble. Luego se fue ampliando con el tiempo y se mantuvo sin cambios hasta la temporada 2002. Sí, 2002, cuando se quitó definitivamente esta chicane de la parada del autobús, la Pass Stop. Ahí van todos los pilotos. Año 1983, vamos a hablar largo y tendido de cada uno de los protagonistas que van a ir apareciendo en este Gran Premio de Bélgica de 1983. Todo preparado para que comience la sexta carrera del año. La toma aérea y todo listo. Veremos si Patrick también. Los brazos en alto con bandera amarilla del auto de Marc Surer. Allá detrás lo vemos. Se va a tener que abortar la largada. Y algunos salen. Bueno, la parte de adelante sale. Comienza De Cesaris, que se mete adelante con Alain Prost. Prost que tampoco lo tiene muy claro si hay que aflojar o seguir. Y se van con De Cesaris rumbo a hacer la vuelta como si nada hubiese pasado. Los de atrás, por supuesto, están alertados. Van a tener que dar una vuelta más. Esta largada no vale, pero De Cesaris... Ahí vemos el auto de Surer y otros también con algunos problemas, con algunos inconvenientes. Como vemos... parece que es el auto de la izquierda es el de Surer y los otros deberían ser probablemente, bueno, ahí arrancan. Está uno de los, me parece que debería ser uno de los Tyrrell, si no me equivoco, pero bueno, el problema mayor era justamente el del Arrows de Marc Surer. El otro, el de Thierry Buxi, no había tenido problemas y justamente era el hombre que debutaba en este Gran Premio de Bélgica en la Fórmula 1. El belga que iba a tener una dilatada trayectoria dentro de esta categoría, dentro de la máxima. Ya aflojaron De Cesaris y Prost.
Le pusieron bandera por todos lados. Y van a marcha más lenta, aunque se han distanciado bastante del resto del pelotón. En esta carrera de Bélgica 83, con la participación de los latinoamericanos Eliseo Salazar con Ram Ford, el venezolano Johnny Cecotto con el Teodore Ford y el colombiano Roberto Guerrero con el Teodor también. Una importante participación chilena, venezolana, colombiana en este Gran Premio, en esta temporada 93 también de forma particular, con 28 autos que se daban cita en este circuito. Y creo que es Roland Brincerat, el encargado por aquellos tiempos de la grilla de partida. Antes, en un momento, llegamos a ver en el equipo Brabham, uno de los mecánicos, jefe de mecánicos por aquel entonces, estaba con el auto de Ricardo Patrese. Veíamos a Charlie Whiting, el hombre que unos cuantos años más tarde cambiaría completamente de trabajo y se ocuparía de forma profesional en lo que es el control deportivo de cada una de las competencias de Fórmula 1. Ahí están ubicando a Andrea Cesaris, que tiene que comenzar desde más atrás de la primera fila, en la segunda. Y ahí se ubicaba también Alain Prost, la largada que fue abortada, recordemos. Y ahora se van a acomodar todos los autos. También va a haber una detención de algunos minutos para volver a dar la largada de forma correcta. Ya viene També. Ahí lo veíamos al francés. Temporada 1983, recordemos, de Fórmula 1. Esta era la sexta carrera. 15 carreras en total. Era un campeonato muy largo, aunque como decíamos antes, en esa época se estilaba a tener 15, 16 aproximadamente. Una temporada en la que se había pensado que se podía disputar un gran premio en Nueva York, y de hecho ya se había dado la fecha del 25 de septiembre para correr ahí, pero después de algunos problemas el evento se canceló y se reemplazó directamente por el Gran Premio de Europa, la anteúltima carrera que se disputó en Brands Hatch en aquel año. Y también estaba en carpeta disputar el 9 de julio, un mes y medio después aproximadamente de esta carrera del 22 de mayo del 83. Decía que se había programado disputar el Gran Premio de Suiza, así como se había disputado en Dijon el año anterior. Se iba a volver a disputar, ya entrado el verano europeo, en Dijon-Prenois, en territorio francés, ese Gran Premio de Suiza, que el año anterior justamente había sido ganado por Keke Rosberg, que a la postre fue la única carrera que ganó en ese año en el que lograba el campeonato. El auto de Surer con problemas, recordemos, en la primera largada, bueno, largada que no fue tal al final. Ahí está el piloto suizo, hablando de Suiza justamente, el Gran Premio de Suiza, que al final no se disputó en este año 83, este año que recordamos, este año que venían peleando, como vimos, 4 pilotos en solo 7 puntos, muy juntitos venían todos. Y después de 6 carreras solamente, Piquet, que era el que más puntos tenía 21 puntos. Sumaba muy poco en épocas que, también recordemos, sumaban los primeros 6 nada más, y el ganador de cada carrera le adjudicaban 9 puntos, no 10, algo que se cambió unos cuantos años más tarde. La imagen aérea de ese circuito de Spa, que en todo ese sector también de los boxes iba a cambiar y mucho. Se habían construido los nuevos boxes en la parte, con toda esa franja más oscura que vemos, es el pit lane nuevo, con los boxes nuevos para aquella época, porque los antiguos estaban en la recta posterior, la recta opuesta después de la Source,
después de la horquilla primera curva, había cambiado completamente también ese sector. Y bueno, en aquella época bastaban y sobraban, ¿no? Pero como se puede ver también, todos los accesos, todos los sectores cercanos al sector de boxes, la parte interna estaba todavía, se puede decir, en obras, muy lejos de lo que se transformó unos cuantos años después. Todo este sector que vemos es la primera parte, la última y la primera parte del circuito de Spa, incluyendo Eau Rouge también, como veíamos. Y fíjense la disparidad de alturas que había, ¿no? Que hay, por supuesto, en ese circuito de Spa. La zona de la largada, la zona de la recta principal, y allá a lo lejos un camino, que es una especie de un camino y cortafuegos también para evitar incendio total de los bosques. Como vemos, gente caminando ya cientos y cientos de metros, con una diferencia de altura realmente impresionante, y que habla a las claras de por qué tiene esas grandes diferencias de altura, cambios de rasante en algunos sectores, sobre todo en ese sector donde el valle, de alguna manera, bueno, la montaña se quiebra un poco ahí, ¿no? Donde está Eau Rouge, el Radillon. A partir de ahí se va a la parte más elevada del circuito, y una vez que se pasa al Scomps se comienza a bajar de forma abrupta, con unas curvas realmente desafiantes, algunas de muy alta velocidad, que gusta muchísimo a los pilotos y por supuesto también a los aficionados, ver un trazado que demandaba muchísima potencia. Se iba muy rápido, alcanzábamos los 200 kilómetros por hora de promedio en este trazado, al que había que dar 40 vueltas. Humareda por alguno de los autos, se ve exactamente cuál es, parece que es alguno. Bueno, en el momento que los encendieron fue el momento donde aparecieron algunas señales de humo en algunos autos. Se va a comenzar otra vez este Gran Premio, o se va a comenzar de manera real, final, en este Gran Premio de Bélgica de 1983. Todos los autos preparados. En la pole el Renault de Alain Prost, el hombre que, como veíamos, se llevaba la mejor posición, pero no tenía por aquel entonces el liderato del campeonato. Eso era propiedad de el hombre con el que se iba a terminar jugándosela en la última carrera en Sudáfrica, a la cual Alain Prost iba a llegar como líder del campeonato. Pero todavía faltaba mucho, eso iba a ser a finales del mes de septiembre, mucho después. El campeonato, recordemos, estaba pactado en un inicio a 16 pruebas, pero después se canceló el Gran Premio de Suiza en Dijon, y el campeonato al final quedó constituido por 15 carreras. Estuvo a punto incluso de ser, como decíamos antes, de 14 carreras, pero sobre el final se terminó cancelando el Gran Premio de Nueva York, y para que no quedase un campeonato tan corto, un campeonato de 14 carreras, se estipuló, se preparó, mejor dicho, rápidamente el circuito de Brands Hatch para que se disputase una segunda carrera en territorio británico en este campeonato 83. Se le llamó Gran Premio de Europa y fue un éxito de público, por supuesto, pero la Fórmula 1 quedaba una vez más, como tantas y tantas veces pasó en algunas temporadas, se quedó sin ese Gran Premio de Nueva York, que veremos si alguna vez se hace realidad finalmente. Ahora, bueno, en los tiempos que corren, parece que la historia, con los nuevos dueños de la Fórmula 1 me refiero, la historia podría ser real dentro de no mucho tiempo. Zona de
Stavelot para todos los autos con motores turbo. Ahí estaba Surer preparando una parte del pit lane para comenzar la carrera. Surer que se va a ahorrar el problema o los problemas que puede haber en la zona de las URSS, en la primera curva del circuito, del trazado. Ahí la vemos. Es una ventaja comenzar en Spa desde ese sector, porque no hay demasiados problemas, ¿no? O por lo menos riesgos en lo que puede haber o lo que puede significar algún toque. Veíamos antes el Renault de Alain Prost. Quería mencionar justamente el RE 30 versión C, en este caso. Iba a dar paso más adelante en la temporada al RE 40, motor Renault EF1 de 1500 centímetros cúbicos. Recordemos, casi todos, recalco, casi todos eran motores turbo, temporada 83. Había otros equipos como por ejemplo Ram, que tenía motores aspirados, el equipo Ligier, que corría con aspirados también, con motores Ford Cosworth normalmente aspirados, el equipo Teodor, el equipo Osela, que alternó motores Ford Cosworth V8 con Alfa Romeo V12. Y otros equipos como McLaren, que comenzaron con el motor Ford Cosworth y al final terminaron, porque ya lo tenían así pensado, el motor TAC Porsche en la parte final del año. Largada del Gran Premio y se metía muy bien delante de los autos de Prost y de Tambay. Ahí estaban todos en las URSS. Tienen que tener muchísimo cuidado, fíjense. Ahí estaban todos los autos. Hasta el final los veíamos pasar. De Cesaris, que salió como un rayo en esa largada de Bélgica 83, con Prost que le sigue muy de cerca, y Patrick Tambay también ahora muy cerca de su compatriota. Patrick Tambay con la Ferrari. Patrick Tambay, que había reemplazado o había ocupado el lugar de Villeneuve en el equipo Ferrari ya desde la temporada 82, con algunos problemas también de espalda que le impidieron estar en forma durante toda la misma. Y esta temporada 83 ya era la primera que hacía en forma completa o de forma completa como piloto oficial. Ahí estaba el Alfa Romeo número 22 del piloto romano. Ese equipo Alfa Romeo con ese patrocinio que lo asemejaba mucho al equipo McLaren. McLaren, que tenía como pilotos a John Watson y por supuesto Niki Lauda, que que ya estaba en su segundo año después de su retorno a la Fórmula 1, y que, como decíamos antes, corrieron la última parte de la temporada con el motor turbo, ya lo mismo que había sucedido con el equipo Williams. En la parte final, solamente en la última carrera, estrenaban el motor Honda, en el cual iban a hacer también historia dentro de la Fórmula 1 los años siguientes a este 1983. Zona de Blanchimont. Y ahí estaban llegando a la parada del autobús. De Cesaris primero, Prost, los dos hombres de Ferrari con Tambay adelante, seguido por Arnoux. Los dos hombres de Ferrari luchando en la segunda vuelta ya de este Gran Premio. El Renault número 15 de Alain Prost. Ha llegado Rouge una vez más. Ahí veíamos el Alfa Romeo 183, ese diseño, el auto que está punteando justamente. Diseño conjunto de Gerard Ducarouge y de Mario Tolentino, un italiano que estuvo vinculado en varios diseños dentro de la Fórmula 1, en algunos equipos de trabajo
que terminó diseñando, bueno, su último auto fue la obra del equipo Forti, habiendo pasado también antes por el equipo Eurobrum y por algunos más. 183T que venía con la construcción. Ahí vemos justamente los problemas para uno de los hombres del equipo Brabham. Es el abandono de Ricardo Patrese. Los que no habían podido comenzar, 28 autos dijimos se presentaban para correr o con la intención de correr, y había dos que habían quedado eliminados. Uno era Piercarlo Quinzani, el italiano, y el otro era el chileno Eliseo Salazar con el Ram Ford, que finalmente no estuvo habilitado para alargar. Ricardo Patrese, que como veíamos era el primer abandono en este Gran Premio de Bélgica de 1983, al cual tienen que dar 40 vueltas todos los pilotos. Se escapa de Cesaris. Con respecto a Prost, un poquito en esta vuelta lo puede mantener. Esta era la zona de los antiguos boxes. Ahí estaba, se puede adivinar en la izquierda de la imagen perfectamente. Eso está todavía hoy en día, lo utilizan las categorías inferiores a la Fórmula 1. Perfectamente. No, el edificio exterior se mantiene y se ha acondicionado la parte interna, por supuesto, para lo que es el automovilismo moderno. La llegada al Scomps de Cesaris con el Alfa Romeo 183T. La bajada hacia la zona ahora de Rivage. Las dos Ferrari que vienen detrás de Prost. La de Patrick Tambay adelante. La de René Arnoux inmediatamente detrás. Recordemos que la pole la había hecho Alain Prost. Y Patrick Tambay había quedado solamente a una décima de segundo detrás de él. De Cesaris había sido tercero, pero había comenzado y arrancado muy bien el piloto de Alfa Romeo. Se metía entre Prost y Tambay y les ganaba la primera posición. Ahí están las dos Ferrari. Ahí venía Piquet con el único Brabham que todavía seguía en carrera. Allá atrás lo veíamos a Piquet. El otro piloto también que venía detrás era Eddie Cheever, el otro hombre de Renault. Ahí vemos cómo era todo el antiguo, bueno, cómo era todo, no, esa parte más alta, y siguiendo hacia el final se podía ir hacia Malmedy en el antiguo trazado, algo realmente espeluznante, unas alturas, unas carreteras normales sin protección prácticamente ninguna en algunos sitios, en algunos sectores. Realmente increíble.
Ahí venía deslizando Nelson Piquet, el auto en la zona de Stavelot. Cuando aplicaban la potencia a los autos de esa época de los turbo, era tremendo. Había que sujetarse muy bien, había que tenerlo muy claro. Para los pilotos era un momento realmente de muchísimo riesgo, muchísimo estrés. Aparte se repetía en cada una de las curvas prácticamente. Era brutal. La respuesta del turbo era un poquito, iba con un poco de retraso, y cuando entraban en funcionamiento el doble turbo había que agarrarse porque entraba toda la potencia de golpe. No era para nada progresiva. Y eso se veía muchísimo más en el brutalmente potente, se podía definir así, motor BMW M12 de 1500 centímetros cúbicos, con esos 4 cilindros en línea. Una auténtica locura. Ya por esta época estaban brindando potencias cercanas a los 1000 caballos. Uno de los pilotos del equipo, no sé si es McLaren, no, es el Alfa Romeo de Mauro Baldi, y este era Thierry Boutsen con problemas en la suspensión. Los dos en boxes, Boutsen y Baldi. Thierry Boutsen, un piloto que decíamos, el local, que debutaba justamente en este Gran Premio. Iba a ser la primera de una dilatada trayectoria. Thierry Boutsen, nacido un 13 de julio de 1957 en Bruselas, en la capital, debutando en este Gran Premio, como decíamos, Bélgica 83, y estando en Fórmula 1 justamente 10 años exactos. Debutó en Bélgica 83, Boutsen, en esta carrera, y estuvo hasta Bélgica 93. Esa fue su última carrera. Logró 3 victorias en su trayectoria deportiva de la Fórmula 1, una pole y un récord de vuelta, y un total también de 15 podios que se sumaban a los 68 abandonos que tuvo a lo largo de su carrera deportiva. Su mejor época, sin ningún lugar a dudas, fue la época en la que estuvo en el equipo Williams, con el éxito de Canadá 1989, Hungría en 1990. En aquella temporada, dije en el 89, Canadá y Australia, dos, Canadá y Australia, 89 Australia, la carrera aquella de la lluvia, donde Senna tuvo un tremendo accidente contra un piloto rezagado y ganaba 2 carreras, como decíamos, en ese año 1989 y una en el 90 en Hungría. El clima, una de las grandes incógnitas y que ha traído y traerá seguramente problemas a los pilotos, a los ingenieros, por la incertidumbre que se vive particularmente en este trazado. No había sido el caso en este 1983, donde se había mantenido todo bastante estable. Lo agradecían los pilotos y los equipos, y los ingenieros, pero iba a ser, por supuesto, la aparición repentina de tormentas que podían descargar mucha agua durante el transcurso del fin de semana y también durante la carrera, con el agravante de que en muchas ocasiones en la parte alta estaba lloviendo, o en la baja estaba lloviendo, en la alta no. Y
los pilotos en una vuelta tan larga, con un circuito tan extenso, no sabían realmente qué hacer. Venía René Arnoux con ganas de superar a su compañero de equipo. Vamos a ver, ¿le metían la bandera azul a quién? ¿A quién le metían la bandera azul? Si no había ningún rezagado, se tenía que enterar un poquito ese banderillero sobre lo que estaba pasando. Estos eran todos los pilotos que venía justamente Keke Rosberg con el Williams número 1. Uy, 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 qué cerquita están los dos pilotos del equipo Ferrari. Vuelta número 6. Tienen que andar con cuidado. Se les puede complicar la historia. Está Prost también complicado entrando ahí en la zona de rivage. Ahí está, vuelta 6 de Cesaris Prost. També Arnoux, Piquet y Manfred Winkelhock con el ATS. Circuito de Spa que se había inaugurado, bueno, que había sido diseñado en el año 1920 por los belgas Jules Detir y Henry Langlois. Estaba el abandono definitivo de Boutsen en su primera carrera en Fórmula 1. El circuito original, recordemos, aquel diseñado por Detir y Langlois, un poquito más de 14 kilómetros de extensión. Y a partir de 1978 se empezó a trabajar de manera concreta en la reducción de ese trazado en un nuevo dibujo que también haría las delicias de los pilotos y aficionados. El Gran Premio de Bélgica que se disputó en este escenario antes de la creación de la Fórmula 1 como campeonato del mundo en el año 1925. Y tuvo algún que otro año con algunos inconvenientes para llegar a las etapas posteriores. Algunos inconvenientes en algunos años, quiero decir, sobre todo problemas relacionados con el gobierno que sostenía la carrera. Años en los que no se llegó a disputar este Gran Premio de Bélgica. En los años 2003 y 2006, por ejemplo, no se disputó. Y fue por motivo de todas esas tensiones que hubo entre el gobierno regional y también el gobierno nacional belga. Esta es la zona de la... Recordemos que Bélgica tiene dos idiomas, el flamenco y el francés. Está la región valona y la región flamenca, en la que o entre las que siempre hay algunas tiranteses, ¿no? Y eso también se traduce en el apartado deportivo. Y pagó el pato alguna vez también este circuito de Spa, que a veces tuvo fondos públicos y a veces le fue retirado completamente. Era una cita que se hizo un clásico, pero fue, digamos que se estabilizó en los últimos años, nada más. A partir de, se puede decir, de llegados los años 2000, fue cuando se estabilizó completamente, aunque, como decía antes, hay que recordar que 2003 y 2006 no se disputó en este trazado.
Ese es Patrick Tambay. Recordábamos antes que había sido el hombre que reemplazó a Gilles Villeneuve en el equipo Ferrari. Se escapó bastante ahora de René Arnoux. Una situación muy emotiva, aparte de profesional, la que tenía Patrick Tambay, que era muy amigo de Gilles y que fue llamado por Ferrari para reemplazarle. Podría llegar a haber estado en condiciones de poder pelear el título, pero los problemas de espalda le impidieron estar en buena forma en la parte final del año. E incluso estuvo ese auto manejado por Mario Andretti en la parte final de ese 1982. Solo unos meses, nada más que unos meses más atrás de este mes de mayo del 83. Andrea Cesaris, que sigue sacando diferencias. Prost, que ve como también se le viene acercando. Estamos en la vuelta número 9 de este Gran Premio de Bélgica de 1983. Estamos en Carreras de Leyenda, aquí en Canal F1 Latinoamérica. Año 1983, con los reabastecimientos de combustible cuestionados. Recordemos que había sido Brabham en Austria 82, donde se había hecho, bueno, no por primera vez, porque en la Fórmula 1 ya en los años 50 se había hecho, lo necesitaban los autos, de reabastecer en plena carrera, pero sí, nunca se había hecho de forma organizada, de una manera... Uy, problemas, problemas para John Watson, que se encontraba con Jean-Pierre Jarier, como veíamos. Ahí estaba el Ligier con el McLaren. La carrera que se terminaba para ambos. La colisión entre Watson y Jarier. Watson, que ya estaba también en la parte final de su carrera deportiva en la Fórmula 1. Nacido en Belfast, un 4 de mayo de 1946. Y ahí quedaba el Ligier. John Watson, que debutaba en Fórmula 1 en el año 1973 en el Gran Premio de Inglaterra. Solamente corría 2 carreras en aquella temporada 73 en el equipo Hexagon, con lo mismo que hizo en el 74, que no eran otra cosa que Brabhams con otro nombre. En el primer año con los BT37 y BT42, y en el segundo con el BT42 también en una parte del año, y más tarde al final con el mismo auto que estaban utilizando Reutemann y Richard Roberts en aquella temporada 74, el BT44, legendario diseño de Gordon Murray, pontones triangulares. Y en Argentina, y que en Argentina se conocía, por supuesto, muy bien, porque fue el auto, un emblema, todo ese auto en esos años en Argentina, con un Carlos Alberto Reutemann que lograba nada más ni nada menos que 4 triunfos con ese auto en esa temporada 74. Y el primero que lograba, que era en Sudáfrica, de aquella temporada. El equipo, bueno, como decíamos, este equipo de alguna manera filial del equipo Brabham, en el 73 y 74 fue el
equipo con el que Watson debutó en Fórmula 1. Luego siguió con el equipo Surtees brevemente, disputó una carrera con el equipo Lotus Watson para pasar sobre el final de la temporada 75 ya al equipo Penske. A partir de ahí, toda la temporada 76 se trazó como piloto número 1 de ese equipo y llegando a la victoria, su primera victoria en Austria en 1976, que fue a la postre la única que disputó Watson al completo con el equipo Penske y la única victoria que hubo de Penske en la Fórmula 1. Luego en el 77 ya pasó a Brabham, ahí estuvo los años 77-78, en el 79 ya recaló en McLaren, el lugar donde terminaría, bueno, estaría 6 años y donde terminaría compitiendo a tiempo completo durante todo el año. Iba a ser el último año, en 1983. Luego no estuvo en el 84 y fue repescado solamente para el Gran Premio de Europa del 85. Problemas para Manfred Winkelhock porque le superaba claramente Keke Rosberg con un auto motor aspirado. 11 vueltas, se van a cumplir las 12 con De Cesaris primero, con Prost segundo. Y la imagen de Rosberg, campeón del mundo vigente por aquel entonces. Williams, que estaba con ese modelo FW08C, que fue el que se podía decir finalmente reemplazaba al exitoso FW07, que había disputado las temporadas, bueno, había debutado en la mitad de la temporada 79. Y menos mal para los demás, porque si hubiese debutado un poquito antes con ese auto, Jones seguramente o muy probablemente hubiese sido campeón con ese auto, superando a Jody Scheckter. Hablábamos de temporadas del FW07, el primer gran auto de Williams, auto ganador, temporada 79 en adelante, de la mitad en adelante, toda la 80, toda la 81 y parte de, la parte inicial de la temporada 82. Todas con el FW07, la final con la versión C y este Williams FW08C, que se calzaba todavía, montaba su motor Ford Cosworth de 3.000 centímetros cúbicos y el cual su sucesor, el FW09, se estrenaría y se utilizaría solamente en la última carrera del año, en vísperas de, por supuesto, utilizarlo durante toda la temporada 84. Y a partir de ese 84 iba a ser una etapa también completamente diferente para el equipo Williams. Se metía o se quería meter Piquet a Arnoux. Ahí lo veíamos al francés, casco blanco, campeón de la Fórmula 2 europea en 1977 y debutante en la Fórmula 1 en el 78 con el equipo Martini. Piquet, que también había debutado justamente en el mismo año, en el año 78 en la Fórmula 1, en el Gran Premio de Alemania. Y fíjense dónde había llegado uno y dónde había llegado otro. Ahí se metía Piquet en la succión del auto de Arnoux.
no podía superarle. Arnoux, Piquet, ahí viene Rosberg también queriéndose meterse. Estaban subiendo todos hacia el Radillon Rouge. Ahí estaba Piquet que le mostraba el auto a René Arnoux. Ahí no iba a intentar o no iba a querer hacer nada. Ninguna locura Nelson Piquet en ese sector donde se podía perder mucha carga aerodinámica y tener un toque en esa subida hacia el Radillon. Ahí había un accidente seguro, con más que un susto podría ser. No, justamente ese sector que tristemente 2 años más tarde encontraría la muerte Stefan Belov. En un toque, bueno, en una carrera del Mundial de Sport Prototipos, donde se tocaba justamente con el piloto local Jackie Hicks. Sigue el asedio de Piquet a Arnoux. La lucha por el 4.º lugar. Pero por adelante, con una carrera tan larga, podía llegar a haber novedades. Recordemos que este Chisaris es el hombre que tiene la primera posición desde el arranque, prácticamente. Y recuerden que estamos en Bélgica 83, recordándola aquí en Carreras de Leyenda, en Canal F1 Latinoamérica. Las URSS para 3 pilotos que se han metido muy juntitos. Tambay, Piquet y Rosberg. Tres pilotos que con el tiempo verían cómo sus hijos también se dedicaban de forma profesional al automovilismo. El que menos notoriedad tuvo, por supuesto, fue Adrián Tambay, el hijo de Patrick Tambay, pero Nelsinho Piquet, por supuesto, corrió en Fórmula 1. Y ni hablar de Nico Rosberg, que tuvo incluso la posibilidad, el talento, lo que ustedes quieran, de llegar a ser campeón del mundo en 2016. Veíamos en el exterior de las curvas de Pouhon, o doble gauche, doble de izquierdas, se puede denominar de las dos formas. Veíamos en los exteriores, y ahí también se ven aquí en la zona de Stavelot cómo estaban las famosas catch fences. Aquí la vemos otra vez en primer plano. Todavía, estábamos en el año 1983, todavía en algunos circuitos se seguían utilizando con mucha presencia, pero con una peligrosidad realmente alta, porque eran palos de madera directamente clavados en el suelo, con una alambrada para que envolviese los autos en caso de que se fuesen de pista. Y sí, cumplían el cometido de frenar al auto, pero tenían dos graves inconvenientes este tipo de defensas. Primero, los palos de madera podían dar en la cabeza del piloto, como ocurrió en varias ocasiones. Ese era el primer problema. Y el otro problema era que el alambre envolvía en muchas ocasiones a los autos, y en caso de incendio podía haber pocas posibilidades de salir para el piloto de esa maraña de alambres.
en la que quedaba en muchas ocasiones. Bueno, uno de los casos más notorios fue el accidente que tuvo Carlos Alberto Reutemann en el circuito del Jarama en el 78, cuando quedó envuelto en los alambres y le costó muchísimo salir. Ahí estaban las posiciones después de 15 vueltas. De Cesaris adelante, 5.6 segundos Prost, Tambay, Arnoux, Piquet y Rosberg, los que vienen luchando por la cuarta plaza, por la cuarta posición. En ese orden: Arnoux, Piquet, Rosberg, este circuito de Spa, que está situado muy cerca, bueno, está dentro, por supuesto, del territorio belga, pero que está situado muy cerca de las fronteras alemana y holandesa. Tres países con una buena tradición automovilística, sobre todo Alemania, por supuesto, y un buen sitio para que acudan muchos aficionados, incluso varios días. Con el tiempo se habilitaron zonas muy extensas para que se pueda acampar dentro del mismo bosque. Cómo se movía el auto de Arnoux, llegando a la Source, controlando una frenada que no tenía, por supuesto, ningún tipo de control electrónico en aquella época. Se quiere meter Piquet, van a subir al radillón, ahí estaba la bandera azul, que no sé por qué la agitaban, y ahí estaba, se metía cuarto Nelson Piquet. La subida a Rouge, importante para el hombre que estaba luchando por el campeonato, sobre todo sabiendo que Alain Prost estaba sólidamente ubicado en la segunda posición, a expensas de lo que pudiera hacer un Andrea de Cesaris, que no era un habitual dentro de las primeras posiciones de las carreras. Hasta ese momento habíamos tenido algunos resultados. Vamos a repasar los resultados de los hombres de Alfa Romeo en aquella temporada 83, recordemos, en la que había sido en Sudáfrica. Andrea de Cesaris segundo, cuarto en Europa. Luego vinieron dos abandonos, uno por trompo y otro por motor. Tres abandonos: trompo, motor y un problema con la bomba de gasolina en Italia, en Holanda y en Austria. Luego vino otro segundo puesto en el Gran Premio de Alemania. Esos fueron los resultados finales. Hasta este momento, como bien decía, habían tenido varios abandonos por diferentes problemas mecánicos. Me refería al equipo Alfa Romeo. Es un poco de lío, pero en realidad lo que quería decir era eso. Eran potentes, rendía el auto, el 183T, pero tenía un problema, por lo menos hasta ese momento se había demostrado muy frágil. Problemas con los engranajes de la caja de cambios, le había sucedido un par de veces, otra vez el distribuidor, averías en el turbo, en el motor, en los entrenamientos. Su mejor resultado había sido un 12º puesto en el segundo Gran Premio en Francia, 83. No era ciertamente un muy buen desempeño, por lo menos hasta ese momento. El control por parte de Rosberg, que viene sexto detrás de Arnoux. Ahí está, 17 vueltas de Cesaris, Prost, Tambay, Piquet, Arnoux. Para Piquet, repito, muy importante quedar lo más cerca posible de
Alain Prost, que se le había metido segundo y nadie se fiaba, no se podían confiar de lo que fuese a pasar con De Cesaris, que había tenido innumerables problemas mecánicos. Alfa Romeo, que como equipo propio, recordemos, había ingresado en la Fórmula 1 en esta etapa más moderna, por supuesto, en el año 1979. Pero que ya había estado, por supuesto, en la Fórmula 1 en los legendarios años 50. Y 51 justamente. Y luego, como decíamos, a partir del 79 se ubicaban nuevamente como equipo de Fórmula 1. Una aventura que duraría hasta la temporada 1985. Se aleja un poco Rosberg del auto de Prost. No, perdón. Es Chiver, el otro compañero de Prost. Un éxito total de público para este Gran Premio de Bélgica. La parada de Elio De Angelis. Ahí lo veíamos al piloto romano. De Angelis, que tenía su aspiración de meterse en la zona de puntos con el Lotus Renault. Recordemos que era Nigel Mansell su compañero. Por aquel entonces, Mansell, que ya cursaba su cuarta temporada en Fórmula 1. Bueno, su tercera temporada completa, pero su cuarta temporada dentro de la Fórmula 1. Todavía no había sido capaz de poder ganar un gran premio, aunque recordemos que, bueno, estaba con un auto sensiblemente más bajo, un rendimiento que el de muchos rivales. La parada de Cesaris, una parada eterna, el líder que se mete en boxes, y el reabastecimiento de combustible estaba siendo muy cuestionado, pero se seguía siendo utilizado a pesar de la peligrosidad. Bueno, tardaron una auténtica barbaridad de tiempo, con algún que otro inconveniente. Ahí salía de Cesaris rumbo a la pista otra vez. El Alfa Romeo número 22. Fíjense lo que era la salida de ese sector de Eau Rouge, Radillon. No tenía prácticamente escapatoria ni para izquierda ni para derecha. Ese es Eddie Cheever, el ítalo norteamericano, tratando de superar a Keke Rosberg, que ha tenido un bajón de rendimiento, un bajón importante, mientras los Renault se venían para arriba. El número 15 de Alain Prost, que ahora es circunstancialmente primero. Este es justamente el líder. Ahí lo vemos. Ahí está Prost en la inauguración para la Fórmula 1 del nuevo trazado de Spa, mandando con su Renault RE30B.
Ahí lo vemos al hombre de el equipo Renault, que ya estaba en Fórmula 1 establecido desde la temporada 77, que ya había ganado carreras desde la temporada 79 y que era un candidato al título desde la temporada anterior, la temporada 82, pero la falta de confiabilidad era el gran talón de Aquiles. Seguía siendo ese problema y finalmente justamente un problema de esa índole fue la que terminó complicándole la vida, la historia definitivamente a este equipo Renault, en el que Prost ya hacía 3 años que estaba, y este año 83 era el año, era sin ningún lugar a dudas el año indicado para lograr el campeonato del mundo. La parada de uno de los hombres del equipo Tyrrell, tendríamos que ver exactamente si era Danny Sullivan. Uy, qué golpe tremendo para Manfred Winkelhock. Ahí lo vemos con el ATS número 9. Golpazo tremendo. La vuelta número 19 para el líder. Un accidente muy importante. Este hombre que estaba teniendo una muy buena performance. Ahí lo vamos a ver. La repetición de lo que pasó. Se descontrola ahí mismo. Bajada de... Uy, se descontrola, pero se le sale una rueda delantera o trasera. A ver. Qué bárbaro lo que le pasa. Una trasera. Increíble. Y fíjense donde vuela la rueda. Ya detrás. Hacia la zona donde estaba el público. No saben dónde ha ido a parar la rueda. ¿Se voló? Sí, se voló, le dicen. ¿Dónde fue a parar la rueda? Estará por ahí. Qué barbaridad. Cayó en el medio del bosque. Increíble. No sufrió ningún daño nadie. Tampoco oímos Manfred Winkelhock. Ese tremendo golpe. Un hombre que también estaría unido a la tragedia con Sport Prototipos. Año 85 también perdería la vida en una carrera de esta categoría. La imagen que se vuelve más leyenda que nunca, en blanco y negro. Cosas de los clips de la época. Qué toque le da, ¿eh? Era solamente esa cámara. Estábamos volviendo a verlas en blanco y negro como en las viejas épocas. En los años 70. Que fue cuando se empezaron a dar las carreras y todavía la tele era en blanco y negro. Fueron pocos años, pero bueno, quedaron marcados completamente esas imágenes de blanco y negro para el deporte y para la Fórmula 1 en particular. A partir de esta temporada, bueno, diríamos que unos años antes, unos 3 o 4 años antes, ya se transmitían de forma regular todos los grandes premios de principio a final, aunque no todos los países compraban la emisión para brindarlos en directo, en vivo, uno por uno. Algunos sí, había países que compraban algunos, 2 o 3, luego se dejaban de dar 2. Otras épocas también para los derechos de la Fórmula 1, que por este entonces, como decíamos, año 83 ya se había establecido de otra manera la forma de dar los grandes premios y se daban prácticamente todos. Ese es el líder, Alain Prost. Vemos la repetición de un momento en el cual superaba a un rezagado el líder de la carrera, después de la parada del hombre que había mandado desde el primer viraje, del primer metro prácticamente. Unos metritos más para adelante, saliendo desde la segunda fila, se metió de forma increíble, impecable, Andrea de Cesaris entre los autos de Prost y de Patrick Tambay.
Otra vez la cámara de boxes que en blanco y negro nos iba a hacer evocar una época. Bueno, miren, ahora no. Ahí estaba la parada de Piquet, lo tienen que esperar. Esa era la parada de el segundo hombre del equipo Williams, la de Jack Lafitte, otro que había recalado en el equipo de Frank Williams ya en la temporada, en esta temporada había recalado, temporada 83, perdón, y que después de una exitosa etapa en el equipo Ligier, aunque todo había que recordarlo, el piloto francés había debutado en la Fórmula 1 con el equipo Williams, cuando Williams todavía no se construía sus propios autos, pero había debutado en el Gran Premio de Alemania del 74. Ahí está la parada del líder, la parada de Prost. ...14 segundos 42 centésimas... el tiempo que empleó Prost junto al equipo Renault para cambiar neumáticos y ponerle algo de combustible. Acelerando a fondo, fíjense cómo era el exterior, como una especie de gravilla. Bueno, problemas para Renault, problemas para la Ferrari número 28, como vemos. El abandono del piloto de Ferrari con el motor averiado. Y este era su compañero de equipo, Patrick Tambay, casco azul y blanco. Patrick Tambay que estaba luchando, bueno, se había convertido en el nuevo líder y estaba luchando por establecerse como auténtico jefe de filas del equipo italiano, aunque sería finalmente, bueno, ahí estaba, después de 23 vueltas repasamos la clasificación. Piquet adelante, 23, Prost, de Cesaris, Tambay. Piquet que se ha metido primero porque al final ha sido el único que no ha parado por ahí. Luego lo va a tener que hacer. Y ahí lo estaba haciendo justamente. Y estaba el Brabham número 5 del brasileño. Realmente muy profesionales los mecánicos del equipo Brabham, que todavía era propiedad de Bernie Eccleston por aquel entonces. Y ahí estaba Alain Prost con su Renault, el RE40, como bien ponía en el sobreimpreso, la evolución lógica del anterior, del R30B.
8.8, el líder sobre De Cesaris. Logró hacer una muy buena diferencia. Una vez se han detenido, se detuvieron los dos. Prost siendo regularmente más rápido en la... Una vez se detuvo De Cesaris, que fue el primero de todos de los que pararon. Una estrategia que no le sirvió al equipo Alfa Romeo, pero tenían que hacerlo porque el combustible era uno de los problemas de ese motor Alfa Romeo. Veíamos a dos autos que estaban a un lado del... Uy, acá sí. Bandera azul. Danny Sullivan con respecto a Alain Prost. Deja pasos por afuera. Estos son Carreras de Leyenda. Esto es Canal F1 Latinoamérica. No se lo pierdan porque todavía queda la parte final de este Gran Premio de Bélgica de 1983. Veíamos el sorpaso de Prost. Bueno, más que sorpaso, lo estaba dejando pasar. Danny Sullivan tenía que hacerlo, era su obligación. Acertaban por fin con las banderas azules los banderilleros en el circuito de Spa. Pianitos, como vemos, completamente diferentes a los que vinieron unos 20 años después, o un poco menos, unos 15 años después, diría yo. Quizá menos en algunos circuitos, pero que en aquel momento eran nuevos, eran flamantes. Recordemos que se estaban estrenando para la Fórmula 1. Los pianitos, toda la instalación. Este trazado. La cámara que se queda fija en la zona de la parada del autobús. Todavía no viene ningún auto. Y algunos ubicados también muy tranquilamente, ¿no? Bueno, unos que piensan que los autos no podían ir para adentro, pero podía pasar de todo en este momento y ahora. En imagen la Ferrari, la 126 C3, diseño de Mauro Forghieri, con una colaboración, iba a decir colaboración, algo que había quedado muy, una herencia de la C2 también del 82 en muchos términos, y también por supuesto la intervención de Antonio Tomaini, aunque fueron Mauro Forghieri y Postlethwaite los hombres que han intervinieron directamente en el diseño de esta Ferrari. Y el Alfa Romeo de Andrea De Cesaris, con problemas de inyección que hacen que se tenga que retirar el piloto italiano. Ahí quedaba justamente, lo vemos abatido, triste, a un lado de la montaña, cuando tenía posibilidades de estar, porque no, bueno, estuvo punteando la primera parte de la carrera de forma
muy clara y, como comentábamos antes, una vez más los problemas de confiabilidad que terminaron complicándole la vida al equipo Alfa Romeo y a Andrea De Cesaris, que sumaba un nuevo abandono. Y lo mejor que había hecho hasta ese momento seguía siendo ese 12º puesto en el Gran Premio de Brasil. Un momento difícil para Alfa Romeo, que si bien estaba mostrando una muy buena competitividad con respecto a los más fuertes dentro de la Fórmula 1, también era cierto que la confiabilidad no les permitía dar el paso definitivo a convertirse en un equipo, ¿por qué no? Uno de los equipos grandes de aquella temporada, aquellos tiempos en la Fórmula 1, pero la mecánica seguía siendo el gran talón de Aquiles. Ahí lo veíamos a De Cesaris en la zona de la recta, antes de entrar en la recta de Kemmel, como tenía que dejar su 183T. La diferencia entre Prost y Piquet, 26.6. Muy lejos. Alguna esperanza de Piquet, si realmente había alguna, iba a terminar siendo la de un abandono de Alain Prost. No le quedaba otra. Piquet también 2.1 en función de la lucha por el campeonato. Por supuesto, me refería a eso, ¿no? Zona de Blanchimont para Patrick Tambay, el único hombre de Ferrari que queda todavía en carrera después del abandono de Arnoux. Sensaciones diferentes encontradas para el equipo Ferrari, que solamente estaba defendiéndose con uno de sus autos. Lo mismo que le pasaba al equipo Brabham, que había visto cómo Ricardo Patrese tenía que abandonar en los primeros momentos de la carrera. Algo que no le pasaba a equipos como Renault, que tenía todavía Prost y Chiver en carrera, igual que a Williams, con Rosberg y Lafitte. El sonido de los motores turbo de la década de los 80, un sonido, bueno, que era realmente potente, pero no tenía, por supuesto, ese encanto que tenían los motores aspirados, incluso de aquella época, que no tenían tantas revoluciones por minuto, pero que tenían, hablo en comparación a los motores aspirados que vinieron a partir de la temporada 89, ¿no? Pero que sonaban de otra manera diferente, y realmente los motores turbo nunca terminaron encajando muy bien a nivel de sonido. Ferrari número 27 de Tambay, el piloto francés, nacido un 25 de junio del año 49 en París. Tambay, que había debutado en el 77 con el modesto equipo Ensign, y en la temporada siguiente, la 78, ya se unió al equipo McLaren, equipo en el que corrió en los años 78 y 79. Luego volvió en la temporada 80 de Estados Unidos, ganó su segundo título de Can-Am
y el francés volvía en la temporada 81 a la Fórmula 1 con el equipo Teodor, un equipo que tenía pocas posibilidades y que al final terminó dejando a mitad de la temporada 81 para ir al equipo Ligier, que había cartado ya la participación de Jean-Pierre Jabouille en aquel año 81. Pero en el 82, cuando no tenía exactamente dónde ir, Patrick Tambay se encontró con que Ferrari le llamaba para reemplazar a la trágica pérdida que había tenido con Villeneuve. Y ahí estuvo tratando de meterse en la lucha por el campeonato, en el que entró tardíamente, y ganaba el Gran Premio de Alemania, justamente otra carrera marcada por la desgracia para el equipo Ferrari en ese 82, porque fue la de el accidente de Didier Pironi el sábado en clasificación. Y en este año 1983 estaban tratando de tener buen desempeño. Por supuesto, no le estaba yendo del todo mal en ese 1983, que, repasándolo, había debutado con un quinto puesto en el Gran Premio de Brasil, luego abandono en el Gran Premio de Long Beach, cuarto en Francia y la victoria, por supuesto, inolvidable en ese Gran Premio de 1983 en San Marino. Vamos a ver qué pasaba con la repetición de esa maniobra de Tambay, superando un rezagado, superando Sullivan. Parece que se encontraba con todo el mundo. Decíamos, victoria de Ferrari y Tambay en ese Gran Premio de San Marino, la cuarta carrera de aquella temporada, que era la segunda carrera que ganaba Tambay en la Fórmula 1 y que a la postre sería también la última que ganaría. Podía y quería, aspiraba a engancharse muy bien en el campeonato, y sobre todo venían con esa performance tan interesante en clasificación por parte de Ferrari y Tambay, compartiendo la primera fila con Alain Prost, nada más ni nada menos. Ahí lo vemos a Prost y Piquet. La diferencia entre Piquet y Prost, mejor dicho, y esta es la diferencia entre Piquet y Tambay, pero la que vemos en la imagen, no en el rótulo que veíamos impreso, sobreimpreso. Venía Patrick Tambay. Muy rápido venía el piloto francés
sobre todo porque veía que tenía a tiro a el Brabham de Nelson Piquet, tratando de progresar, y lo estaba haciendo de forma clara. Aparte de algunos problemas que estaba teniendo también Piquet, que le estaban haciendo perder rendimiento a su Brabham BMW. Ahí estaba Alain Prost, otra vez en la imagen, el líder de este Gran Premio de Bélgica, el líder de una carrera importante también en el desarrollo de un campeonato que se iba a ver también más acortado, y que tanto Renault como Prost estaban obligados a dar un buen salto en esta carrera en forma de triunfo, y sobre todo capturar la primera posición en el campeonato para poder estar cuanto antes en la punta de un año que iba a tener una disputa muy cerrada, entre los que ya no había ninguna duda iban a ser motores turbo los que iban a pelear por el campeonato, porque lo que había sucedido en la temporada de 1982 con la victoria de Keke Rosberg con ese Williams Cosworth había sido una especie de milagro, más que nada, porque se habían dado un montón de circunstancias que jugaron a su favor. Está 32 vueltas, Jack 33, porque esto es de anterior. Prost, Piquet, Tambay, Chiver, Rosberg y Lafitte. Piquet, que viene perdiendo rendimiento y sabe que para él es muy importante quedar segundo, pero lo va a tener francamente difícil. Ahí estaba el líder, entrando en la 34 ya de este Gran Premio de Bélgica de 1983, el que estamos recordando en Carreras de Leyenda aquí en Canal F1 Latinoamérica. La recta de Kemmel, el comienzo de la recta de Kemmel, y veíamos el auto de Andrea De Cesaris, que lideró la carrera durante unas cuantas vueltas en la primera parte, el primer tercio, hasta que el equipo Alfa Romeo le mandó a boxes para anticipar la parada. A partir de ahí no fue el protagonista que había sido al inicio, pero se esperaba que estuviese relativamente más cerca en el momento que Prost se parara, se detuviera, pero estuvo lejísimo realmente. En ningún momento estuvo con posibilidades. Zona de Radillon o Rouge para Prost. La bajada hacia Blanchimont de el R40 de Prost, el auto que
le estaba llevando hacia una posibilidad muy clara de victoria. El diseño de Bernard Dudot, con la participación también de Michel Tetou y un Nobel, Jean-Claude Millot. Ahí está el imponente trazado de Spa, prácticamente al completo. Ya estamos en la 34, eso es anterior. Prost adelante, Piquet también y Chiver. Para Piquet es muy importante mantenerse ahí en ese segundo puesto, pero está siendo muy complicado por Tambay. Y ahí estaba, ya pasaban por la meta, ya era tercero Piquet, con problemas. Piquet, que jugó a una estrategia diferente. El equipo Brabham, que jugaba en muchas ocasiones a despistar a sus adversarios. Y en este caso Piquet, que tenía que hacer una marcha diferente también por los problemas de consumo. Y ahí estaba la diferencia de 3.1 que ya le sacaba Patrick Tambay a Piquet. La zona de Fagnes, donde se ve claramente la altura de los pianitos en ese sector. Pianitos muy de la década de los 70 todavía, ¿no? Pero llamaban la atención. Bueno, se veía Barnard con la parada de Niki Lauda, tratando de solucionar el tema, de intervenir con él. Hermano Kuoji lo vemos también, manos en los bolsillos, y todo el equipo McLaren con Niki Lauda, que se baja del auto. Este es Tambay, que se va a establecer, ya se ha establecido como la escolta de Alain Prost. Y esos inconvenientes de Piquet, que solamente son inconvenientes que atañen a esta carrera, sino también inconvenientes que realmente pueden hacerle mucho daño en relación al campeonato. Recordemos que Piquet venía como líder con 21 puntos, 4 más que Prost. Y este resultado, tal cual se estaba dando, podía llegar a dar un vuelco en el liderato del campeonato de forma clara a favor de Alain Prost. Se iba a convertir, si todo seguía así, en el nuevo líder del certamen de 1983, con 6 carreras disputadas, a falta de todavía unas 9. Pero todavía no estaba claro lo que iba a pasar con ese Gran Premio de Estados Unidos. Prost, que había sido séptimo en Brasil, 11º en Long Beach, ganador en Francia, segundo en San Marino y tercero en Mónaco. Mientras que Nelson Piquet había ganado la cita inaugural de Brasil, había abandonado en Long Beach, segundo en Francia, había abandonado en San Marino y segundo en Mónaco. Otros aspirantes al título habían sido los hombres de Ferrari en algún momento,
secundaron también en el campeonato. Pero bueno, si vamos a hablar de Patrick Tambay, había sido quinto en Brasil, abandonaba en Long Beach, cuarto en Francia y era ganador del Gran Premio de San Marino y cuarto en el Gran Premio de Mónaco, mientras que Keke Rosberg había sido descalificado en Brasil, abandono en Long Beach, quinto en Francia, cuarto en San Marino y había sido, recordemos, como dijimos antes, el ganador del último Gran Premio antes de este, ganador en Mónaco. Una estrategia novedosa del equipo Ferrari, del equipo Williams, perdón, que hizo que estuvieran muy preparados desde el inicio, con un tipo de neumático completamente diferente al resto, con neumáticos slicks cuando estaba el piso mojado, y les ganaron la partida absolutamente a todos. Vuelven a mostrar la diferencia entre Prost esta es la diferencia entre Prost y Tambay, que es de entre primero y segundo, de 26 segundos, .6, están muy lejos, una carrera plácida para Prost, con toda la tranquilidad en ese caso. Ahí lo vemos a el hombre que lidera la carrera, la recta de Kemmel, rumbo al Les Combs. El antepenúltimo paso por ese sector del líder de la carrera, Alain Prost. Y este es Piquet con Cheever. Atención, porque siguen los problemas para Piquet. Y ahí estaba el compañero de Prost, que intentaba robarle la última posición, el último escalón del podio a Nelson Piquet, y estaba en condiciones claras de lograrlo. Se venía para atrás Piquet, muchos problemas para él y sobre todo problemas en relación al campeonato, y estaba con una diferencia notable de velocidad. Piquet, que no puede hacer absolutamente nada. Ahí vemos la repetición del sorpaso final. Y un consuelo también para el equipo Williams, que metía a Rosberg y Laffite en los puntos, quinto y sexto en ese orden, los dos hombres de Williams. Una estrategia que para el equipo Brabham, como veíamos, había sido realmente complicada. Otra vez se vendía el Brabham de Piquet cerca del auto de el ítalo norteamericano de Cheever, tratando por lo menos de molestarle. La parada del autobús, algo de sol incluso en ese sector, como vemos. Este es Alain Prost, el número 15. Antes veíamos a su compañero de equipo, Eddie Cheever.
Ahí lo vemos, el sector de Stavelot para el puntero de la carrera, Alain Prost, el francés que estaba de alguna manera obligado a ser, o por lo menos estar peleando hasta el final en la lucha por el título. Alain Prost, que había debutado en Argentina en 1980, la primera carrera, haciendo un 24 de febrero del 55. Por este entonces contaba con 28 años. Y ahí le marcaban a Prost, bueno, a Prost y a todos, que quedaban 2 vueltas, ahora le va a quedar una. Exactamente. Es el último giro que le va a quedar a Prost. Correría un total de 199 grandes premios el francés en esa temporada 83. En la que había logrado hasta ese entonces 3 poles con ese Renault y una sola victoria. Pero iba camino ya de conseguir la que iba a ser su segunda victoria, muy importante. Y la que iba a ser la 7ª victoria de las 51 que iba a obtener a lo largo de su carrera deportiva en la Fórmula 1. Solamente la número 7. Y en su segundo año en Fórmula 1, recordemos que Prost fue capaz de ganar en 3 ocasiones. Fue en el año 81 precisamente. Ganando en Francia, Holanda e Italia en esa tremenda temporada 81. Luego en el 82 ganaba las 2 pruebas inaugurales en Sudáfrica y Brasil. Y en este 83... triunfaba en el Gran Premio de Francia y ahora se encaminaba ya. Le quedaban los últimos virajes antes de convertirse en el ganador de la 6ª prueba de este año 83. Le va a quedar la parada del autobús. Ahí lo veíamos al francés llegando a la zona de la meta. No, ahora sí es los últimos virajes, porque ahora sí entraba en la última vuelta. Ahora sí ahí estaba, los últimos metros, la llegada, claro, estaba del otro lado. Ahí estaba Prost ganando el Gran Premio de Bélgica 83, brazo en alto. Estaba completamente seguro que era la última vuelta, porque le marcaban 2, pasaba por meta, pero todavía la línea de llegada en aquella época estaba en la zona posterior, la recta opuesta, digamos, después de las URSS. Habían hecho diferente. Bueno, en ese lugar donde le dieron la bandera a cuadros a Prost, ahí se daba la largada en las viejas épocas, hasta el año 1970, en la bajada, donde estaban los boxes antiguos. Ahí está, abrazo en alto para Prost. Algo que también se cambió con el pasar de los años fue, bueno, festejos para Prost o no. No hay ningún festejo. Ahí es un Toleman que tiene problemas. Es el auto de Giacomelli o Warwick, tengo claro. Hay que decir y recalcar que el venezolano Johnny Cecotto llegaba 10º, y los abandonos del colombiano Roberto Guerrero, y recordemos la no clasificación de Eliseo Salazar, el chileno. Miren,
Bruno Giacomelli con... Bueno, ¿qué hace? Vuelve igual. Uf, tirando aceite por todos lados. La victoria de Prost después de 40 vueltas. Prost primero, Tambay segundo a 23 segundos, Cheever tercero, Piquet que quedaba fuera del podio, el liderato que iba a parar a las manos de Prost en el campeonato, y los hombres de Williams, Rosberg y Lafitte, que se metían quinto y sexto. Ahí lo veíamos a Prost con Tambay inmediatamente detrás, llegando a la zona de boxes. Esto años después, cuando pusieron la llegada también en el mismo lugar de la largada en este sector. Ahí está el campeonato, 28 para Prost, 24 para Piquet, le sacaba 4. Tambay que se metía también en la discusión con 23 puntos. Keke Rosberg con 16, ya más alejado. 11 Watson, 10 Lauda, Cheever, 8 Arnoux, Lafitte y Surer. Un Renault, un Brabham y una Ferrari. Apretados los primeros 3 lugares de adelante en el campeonato. Uno que se ha quedado por ahí, Patrick Tambay, con problemas. Y ahí vemos el último lugar del campeonato con un punto. El venezolano Johnny Cecotto decía que la largada la llegada con los años se hizo más en el mismo lugar donde estaba la largada, en la recta principal, y los autos no daban una vuelta entera de honor, sino que inmediatamente después de la SURS se meten adentro para no dar una vuelta tan larga como la que veíamos. Y para Tambay fue más larga porque se terminó quedando, como vimos, con el auto sin combustible en esa parte final, aunque no hubo problemas para capturar su segundo lugar en esta carrera. El auto de Giacomelli que sigue tirando humo, aceite. La llegada de los autos a la zona de boxes. Vamos a vivir la ceremonia del podio en Spa. Se terminó Bélgica 1983, aquí en Carreras de Leyenda, en Canal F1 Latinoamérica. Todo el mundo caminando hacia la zona del podio, que estaba en la parte tradicional, también en los antiguos boxes, ahí donde se dio la llegada. Todo un cambio. La zona de Eau Rouge para todos los aficionados. Zona de peregrinación en aquel momento y por supuesto hasta la actualidad. En 1983, una Fórmula 1 que había cambiado completamente en el terreno técnico, con autos por reglamento de fondo completamente plano, los autos que abandonaban por reglamento los perfiles alares en esa temporada 83, se mantenían las dimensiones de los neumáticos,
pero básicamente la gran diferencia había sido en ese terreno, en la parte inferior de los autos, que también había hecho modificar de forma sustancial el diseño, la forma de los autos, sobre todo de los pontones laterales, que pasaron a ser muchísimo más reducidos. Y en el caso de algunos autos, como por ejemplo el BT52, el Brabham, que eran solamente unos apéndices de forma triangular en los que se alojaban los radiadores, o en el caso por ejemplo del Tyrrell 012, donde no tenía directamente pontones, eran una especie de cápsula que eran los que tenían los autos del viejo leñador Ken Tyrrell. El podio un poco tumultuoso con la organización de aquella época, también hay que tenerlo en cuenta. Ahí va caminando, me parece que es Danny Sullivan, piloto del equipo Tyrrell, que estaba patrocinado por Benetton, como vemos en aquella época. Estampas de otra época. El norteamericano Danny Sullivan, que con el tiempo, y como no podía ser de otra manera, terminó compitiendo en Estados Unidos. El hombre, otro de los pilotos héroe de dos mundos. Ahí está el podio, la entrega de los trofeos, subiendo el ganador. Y ahí está Alain Prost. Así despedimos las imágenes de este Gran Premio de Bélgica de 1983. Gracias por habernos acompañado. Un saludo de Víctor Seara. Hasta pronto.